Bueno, Egunon. Muy buenos días a todos y a todas. Iniciamos la sesión extraordinaria de la Comisión de Territorio, tal y como acordamos para la Comisión de la Aprobación Provisional. Para el Plan General, cada grupo dispondrá de 20 minutos de exposición que podrán distribuirse en 2 turnos, si así lo consideráis. En la última comisión extraordinaria que hicimos de la aprobación provisional se utilizaron, o sea, había 2 turnos, cada grupo tenía 2 turnos, uno de 15 minutos y otro de 5, si consideráis que necesitáis 2 de 10, como vosotros dispongáis de vuestro tiempo, ¿vale? Entonces, denok dokumentu osoa eta beharrezko txostena dituzue. Tienen los informes correspondientes y, en primer lugar, por ello, el concejal Álvaro González va a hacer una presentación con respecto a este asunto y después tendrán 2 turnos de intervención, como decía, es decir, cada grupo político tendrá su turno de intervención para dar las explicaciones y expresar sus opiniones. Iremos haciendo los turnos de menor a mayor, como hacemos en el Pleno. Y, en tercer lugar, leeremos el dictamen y lo someteremos a votación. Por lo tanto, vamos a comenzar con el primer punto y único punto del orden del día. Comisión Informativa de Territorio Extraordinaria para presentar la propuesta para la aprobación definitiva de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Getxo. Que presentamos de acuerdo con el procedimiento establecido por la Ley del Suelo y Urbanismo de Euskadi y que constituye la antesala de su aprobación definitiva por el Pleno del Ayuntamiento de Getxo. Una vez obtenidos todos los informes preceptivos favorables, incluido el de la Comisión de Ordenación de Territorio del País Vasco. Pero para llegar hasta este punto y desde su aprobación inicial, el Plan General ha sido sometido a un proceso de exposición pública ampliado, al escrutinio ciudadano, a las alegaciones de las personas interesadas, al tamiz de los informes sectoriales de otras administraciones competentes y a los acuerdos con las formaciones políticas que han querido sumar y construir una realidad urbana y natural mejor. Todas esas aportaciones ya fueron incorporadas en la fase de aprobación provisional. Desde entonces, el documento no ha sufrido modificaciones sustantivas, limitándose únicamente a ajustes técnicos menores derivados de los informes sectoriales recibidos. En consecuencia, se mantiene el modelo urbanístico y de ocupación del suelo aprobado provisionalmente. Ha sido una tarea ardua que ha requerido ajustes técnicos, consensos políticos y acuerdos con distintas administraciones sectoriales. Todo ello con el objetivo de contar con un plan urbanístico equilibrado, consensuado y de futuro para Getxo, que se estructura en los siguientes documentos: la memoria informativa, la memoria justificativa con sus anexos, las normas generales particulares de edificación y de urbanización, el catálogo de bienes de protección, los planos de información y ordenación, los estudios de viabilidad y sostenibilidad económica en la programación del Plan General, el anexo de actualización y, en lo relativo a la evaluación ambiental estratégica, tenemos la memoria justificativa de la integración de los aspectos ambientales a las propuestas del plan y la declaración ambiental estratégica emitida por el órgano ambiental del Gobierno vasco. En definitiva, este es el documento para la aprobación definitiva de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Getxo, que presentamos hoy para su debate y dictamen. Álvaro, Álvaro, cuando quiera, tiene la palabra. Bueno, en esta comisión extraordinaria de territorio traemos el documento de aprobación definitiva del Plan General. Una documentación que ha sido sometida a examen e informe por parte de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, la revisión técnica y jurídica municipal y la declaración ambiental estratégica por parte del Gobierno vasco, con distintos aspectos también sujetos a la consideración de la Diputación Foral de Vizcaya. Los informes principales son agua y protección de dominio público hidráulico por parte de URA, recursos hídricos por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro, costas por parte del Ministerio. No digo el nombre del Ministerio porque cambia. Entonces, el Ministerio que se encarga de costas. Puertos de interés general por parte del Ministerio y Autoridad Portuaria de Bilbao, aeropuertos y servidumbres aeronáuticas por parte de AESA, carreteras por parte de Diputación Foral de Vizcaya, ferrocarriles por parte del Gobierno vasco y ETS, vivienda pública por parte del Gobierno vasco, dotaciones educativas por parte del Gobierno vasco, patrimonio cultural por parte del Ministerio de Cultura y Departamento de Cultura del Gobierno vasco, y otras administraciones con bienes en el municipio, como son el Ministerio de Hacienda, Gobierno vasco, Diputación Foral y Ayuntamiento de Bilbao. En todo caso, todo este proceso
quiero destacar los siguientes 5 aspectos. Primero, los cambios introducidos desde la aprobación provisional han sido mínimos y, en todo caso, derivados de cuestiones vinculantes de dichos informes y sus trámites administrativos, como ya fue adelantado en la nota explicativa del pasado viernes, cuando se os entregó el pendrive con la documentación definitiva. Ha sido informado favorablemente por la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco y el resto de administraciones consultadas. Ha sido felicitado además por una apuesta protectora de medio ambiente y la desclasificación que propone. Ha sido reconocido por las propuestas avanzadas que introduce en materia de vivienda pública y de provisión del suelo para actividades productivas. Y singularmente y especialmente ha sido reconocido por un modelo urbano que se propone basado en el desarrollo urbano sostenible e integrado. Este último proceso ha sido largo y exigente, como lo han sido para el resto de municipios de Euskadi que han afrontado el reto de revisar sus planes generales, conforme con todo el ordenamiento y determinaciones vigentes, y para dar una respuesta diferente a modelos urbanísticos ya antiguos, caducados y pasados. Por ello, este plan general define un nuevo futuro para Getxo, un futuro que creemos será más sostenible y más integrado, y por ello solicitamos a esta comisión que apruebe la propuesta de acuerdo y la eleva al Pleno para su aprobación definitiva. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko, Álvaro. Muchísimas gracias, Álvaro. Vamos a abrir la etapa de los turnos. Xavier, Sí. Vale. comienzas. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Seré breve porque también en el Pleno tendremos ocasión de seguir debatiendo los pormenores de este plan, pero en primer lugar, pues nos encontramos otra vez con una tramitación acelerada de ahora ya el último paso de este Plan General de Ordenación Urbana. Digo tramitación acelerada porque, al igual que pasó con la tramitación, o sea, con la aprobación provisional, estamos durante meses sin tener ninguna noticia de este plan, de los informes que están llegando, de lo que están diciendo, salvo si los grupos municipales preguntamos en comisión o solicitamos la documentación y de repente pues pum, se nos entrega un pendrive y se nos convoca para comisión pues 4 o 3 días después, y el pleno pues también 3 o 4 días después. Por lo tanto, para una cuestión de tanta relevancia estamos otra vez ante una tramitación acelerada e interesada. A mí me ha sorprendido de la documentación que nos habéis entregado que aún quedan muchas cuestiones pendientes de incorporar, y no me parecen algunas cuestiones menores, ¿no? Por ejemplo, aquí en el listado que nos habéis entregado pone determinaciones pendientes de incorporación, y aquí encontramos pues cuestiones a nuestro juicio de bastante relevancia, sobre todo en términos medioambientales, ¿no? Estándares mínimos, necesidad de respetar los instrumentos de gestión del humedal y del río, medidas destinadas a la protección del patrimonio natural, medidas destinadas a la restauración paisajística, actuaciones para las zonas de presunción arqueológica. Faltan también 2 fichas de edificios protegidos, San Nicolás 22 y 24, que si no están dentro de una actuación integrada están al lado de ella. Por lo tanto, hombre, que falte toda esta documentación de relevancia, pues no me parece la forma de proceder. Dicho esto, tampoco se nos ha entregado la documentación completa. O sea, se nos ha entregado un pendrive, pero todos los informes sectoriales que tú mismo acabas de listar, Álvaro, de ministerios, de Diputación, de Gobierno vasco y demás, no están incluidos en la documentación que se nos ha entregado. Y eso yo creo que es una falta de transparencia como un piano. Es decir, tenemos un informe en resumen del equipo redactor, pero bueno, el equipo redactor puede resumir un informe sectorial de una manera o de otra. Nosotros lo que queremos es los informes completos, los que ha recibido el ayuntamiento, porque es que, sin ir más lejos, si buscamos en ese informe del equipo redactor el último informe del Centro de Patrimonio Cultural Vasco del 18 de julio, el que estuvimos debatiendo aquí hace 2 comisiones de territorio, si no me equivoco, pues ni siquiera se menciona, ¿no? Entonces, si nos queréis entregar el informe que ha hecho el equipo redactor, pues maravilloso, pero lo que queremos es la documentación completa, es decir, todos los informes sectoriales, tal y como los han enviado las instituciones, porque, bueno, tú nos has dicho que son favorables y demás, pueden serlo o pueden no. Claro, dadnos la documentación
dadnos la documentación y lo podremos valorar nosotros y nosotras y la ciudadanía en sí. Igual que pasó en la aprobación provisional, la ciudadanía tampoco podrá ver el contenido de este plan ahora mismo hasta que se publique en la página web o donde sea, no sé en qué momento, porque la convocatoria de la comisión contiene 4 documentos, pero no contiene toda la normativa particular, todos los planos, es decir, toda la documentación que se va a aprobar hoy y la semana que viene en el Pleno. Y eso yo creo que es algo que se echa en falta en este PGU desde el principio, que toda la documentación esté accesible de forma pública en la web del ayuntamiento o en soporte físico si se viene al ayuntamiento a verlo, lo que cada uno y cada una prefiera. En definitiva, sobra decir que no hemos apoyado este plan, que no compartimos este plan desde el principio, pero aún en esta última tramitación tampoco estamos compartiendo las formas por falta de transparencia y de veracidad de transparencia y de aportación de todos los documentos necesarios. Siempre hemos dicho que no es un plan que la ciudadanía apoya, por mucho que digáis, y lo viene a confirmar la última encuesta que se realizó de percepción ciudadana, en donde no solo suspenden el Plan General de Ordenación Urbana con una nota de un 4, sino también suspenden las políticas de vivienda que el Ayuntamiento está llevando a cabo. Y eso es uno de los pilares fundamentales de este Plan General, la política de vivienda, el desarrollo de vivienda que se va a hacer en detrimento de los espacios verdes, de los pocos espacios verdes y naturales que tiene nuestro municipio. Bueno, pues todo eso también lo suspende la ciudadanía. Por lo tanto, nuestro voto en esta comisión va a seguir siendo negativo y, pues, previsiblemente, como no va a cambiar, también lo será en el Pleno. Vale, es que ricasco, Xavi. Muchísimas gracias, Xavi. Turno. Carmen Aurrera. Carmen, adelante. Micrófono, por favor. Aprobación definitiva. Más de 3 años, ¿no? Iniciamos el camino, bueno, muchos más, con los procesos de reflexión participativa de los Landaldes, ¿no? Pero un camino largo hacia la actualización de este Plan General de Ordenación Urbana, que culminamos con esta comisión y con la próxima sesión plenaria de aprobación definitiva, tras incorporar la totalidad de los informes sectoriales, ambientales, técnicos, que garantizan que no solamente este PGU sea un instrumento urbanístico, sino un proyecto integral de ciudad sostenible, habitable, equilibrada, que son los objetivos que perseguimos, ¿no? Es una herramienta más, ninguna es la panacea, pero creemos que es un buen trabajo, ¿no? Es fruto, como decía, de un trabajo prolongado, un trabajo compartido, de participación ciudadana, de búsqueda de consenso político, de incorporación de más de 2.000 alegaciones, muchas de ellas estimadas total o parcialmente, que sabemos que ha llevado un trabajo ingente a la parte técnica, también a la parte política. El resultado, al final, creemos que mejora ostensiblemente el plan vigente, ¿no? De 2001, protege nuestro suelo, responde, intenta dar una respuesta a las necesidades, a la urgencia habitacional que tenemos, ¿no? Si no hay suelo y no hay posibilidad de construir vivienda, lo demás que digamos son demagogias. Planifica un modelo urbano sostenible, tiene un planteamiento socialmente justo, y yo creo que se han logrado avances, ¿no? en esa fase que nos ocupa ahora de la aprobación provisional a la definitiva, ¿no? Ha incorporado más de 40 modificaciones derivadas de informes de URA, de costas, de AESA, de patrimonio cultural, así como la Declaración Ambiental Estratégica que se aprobó en 2024. Están alineadas, refuerzan todos los principios del plan, alineadas con la agenda urbana, con la ley de vivienda, con los objetivos de desarrollo sostenible. Y entre los avances más importantes se destaca un nuevo modelo urbano sostenible en compacto, el crecimiento residencial en los 3 sectores de Andramari, en Tosu, en Muro y en Peña Santa Marina, garantizando un 80% de vivienda protegida con una amplia presencia del alquiler público. Que esto, quien diga que es un plan especulativo, bueno, pues nos parece curioso desdeñar esta cuestión tan importante, ¿no? Se prioriza la rehabilitación, la densificación equilibrada del suelo urbano frente al consumo de nuevo suelo, y esto no es baladí.
El PGU permite un volumen importante de vivienda nueva, pero hay que destacar que 2/3 son protegidas, ¿no? Y eso contribuye claramente a que la juventud pueda seguir viviendo en Getxo, que es un objetivo compartido por todos los grupos políticos, y a que podamos tener mayores herramientas para la vulnerabilidad residencial, que evidentemente no son exclusivas de este colectivo, ¿no? Otra cuestión fundamental es la protección del suelo y del patrimonio natural. Se desclasifica la mayor parte del suelo urbanizable anterior de Azcorri, y esto tampoco se puede desdeñar, es que es una de las grandes cuestiones del plan, ¿no? Pasando a no urbanizable protegido, incorpora infraestructura verde con corredores ecológicos, con drenaje. Se protege íntegramente la zona de Punta San Ignacio en Landene como espacio libre litoral y paso público costero. El tema de patrimonio cultural y paisaje, ¿no? Con 2 nuevos bienes. Bueno, hay 19 fichas actualizadas, cuestiones que ya conocemos y hemos hablado, y luego el ámbito de la sostenibilidad económica y ambiental, ¿no? Con el estudio de viabilidad económica y la memoria de sostenibilidad que confirman esa viabilidad financiera para los próximos 15 años, ¿no? No nos olvidemos que lo que estamos aprobando es el futuro de Getxo y la construcción del futuro de Getxo para más de una década, ¿no? Y yo creo que esto es importante. Por tanto, se convierte en un instrumento básico de gestión del territorio y de la gobernanza ambiental, por mucho que se diga, ¿no? Y luego, pues una oportunidad, como decía, para la emergencia residencial, de ese 60% de vivienda protegida, que además, no solamente esta cuestión, que también esto estaba en el DEVE, ¿no? Las nuevas formas de construir vivienda, ¿no? De reservar suelos para los alojamientos dotacionales, la vivienda intergeneracional, el cohousing, regula las viviendas turísticas, aunque ya hemos avanzado mucho en ese sentido, ¿no? Y luego, pues toda la oportunidad que supone Martiturri y la mezcla de usos residenciales para el tejido económico local, ¿no? Y también hay que decir, por mucho que haya dicho el portavoz del grupo Podemos, ¿no? El grupo interviniente anterior, es un plan de consenso. Es un plan de consenso, porque lo que nosotros defendimos desde el Grupo Socialista, evidentemente, pues seguramente no es el plan que hubiéramos hecho en individual cada uno de nosotros. Pero es que de eso se trata, ¿no? En un documento tan importante para la gestión urbanística, para la gestión municipal, pues todos tenemos que dejar pelos en la gatera, ¿no? Pero claro, cada uno verá dónde se coloca, ¿no? En base a este instrumento. Y también hay que analizar de dónde partimos y cuál es el plan de 2001. Pero sí creemos que tiene una visión de ciudad justa, compacta y sostenible, que garantiza o que dota de instrumentos para el derecho a la vivienda, que es un derecho constitucional y un derecho subjetivo, no nos olvidemos, que promueve la igualdad territorial y la proximidad de los servicios. Creemos que tiene una dimensión estudiada con respecto a los barrios, que refuerza esa cohesión, y que trabaja también la movilidad activa y que sitúa la sostenibilidad ambiental y económica en el centro de la planificación. Por lo tanto, nos ha parecido una ejecución responsable y participativa, y en ese sentido lo vamos a apoyar, ¿no? Como decía, un plan para la ciudad de las próximas décadas, y que también defiende el alma de lo que somos, ¿no? Pues queremos ser un municipio más verde, un municipio más justo, un municipio más habitable, que tiene dificultades importantes en el ámbito de la gestión de la vivienda. Yo creo que hay que destacar que ha sido un proceso difícil, pero como todos los procesos en los que una administración se abre en canal cuando tiene que sacar adelante un plan tan importante, que ha sido muy laborioso, y que por mucho que se diga, nos pueden gustar más o menos los instrumentos de participación, pero ha sido un plan muy participativo. Yo lo que quiero es felicitar en este momento, tendremos ocasión en el Pleno, felicitar y agradecer a la parte técnica por el ingente trabajo, y en la próxima sesión plenaria, si se aprueba de forma definitiva, pues también congratularnos como equipo de gobierno y como corporación por su aprobación, y sacarlo adelante, que es lo que queremos. Eskerrik asko. Ondo, eskerrik asko, Carmen. Muchísimas gracias, Carmen. Ahora es el turno de intervención de H. Bildu, por lo tanto, Mikel, cuando quiera, adelante, tiene la palabra. Sí, muchísimas gracias. A decir verdad, en la reunión que se celebró al mediodía el viernes pasado, a Álvaro ya le dije que en principio no tenía intención de intervenir en esta Comisión de Territorio Extraordinaria de hoy. De hecho, considero que hay muchas cosas que ya se han dicho. Diremos muchísimas cosas también, por supuesto, en el pleno del lunes, y nuestra postura es clara y ya la conocen con respecto a este PGU.
Pero claro, he empezado a leer la información recibida de aquella manera y como he podido, claro. Pero tienen que saber que no somos personal técnico y que a fin de cuentas tenemos a personas para recabar información y recibimos respuestas y luego al respecto de eso nosotras, nuestro grupo genera una opinión y a veces nos podemos equivocar, por supuesto, con lo que decimos y expresamos. Pero bueno, yo he encontrado cosas bastante curiosas en la nueva información recibida, porque hemos recibido ahora nueva información, eso es innegable. Por ejemplo, en el reglamento particular o en la normativa particular, llevándolo a lo específico, había más de 400 páginas y ahora más de 600. Es decir, han aumentado las páginas en un 25%, hay más mapas, hay mayor descripción y bueno, eso conlleva trabajo para poder expresar una opinión a este PGU que hoy se nos presenta. Y antes de nada, nos gustaría decir algo que ya hemos comentado, a lo mejor no lo hemos dicho en el pleno porque vamos directamente a darle caña al equipo de gobierno y por eso a lo mejor no lo hemos dicho, pero entendemos desde EH Bildu que el personal técnico y el personal del ayuntamiento ha tenido un gran trabajo y lo tenemos que decir porque es innegable. Tenemos que expresar al respecto que ha habido un gran trabajo, que han hecho un trabajo muy potente. Se ve en la información y en la documentación, con las alegaciones recibidas se ve que han hecho un gran trabajo y eso al mismo tiempo nos preocupa. A fin de cuentas, sacar adelante un plan conlleva unas condiciones, eso es lo que consideramos. Tienes que tener una plantilla firme para ello y consideramos que la gente no puede asumir una carga de trabajo tan grande como ha ocurrido en el ayuntamiento y eso nos preocupa. Nos preocupa qué va a conllevar o qué se va a conseguir hacer de aquí en adelante. Se va a aprobar el PGU, lo vemos claro, es así, pero después hay que aplicarlo, porque a fin de cuentas, si yo propongo un plan general de ordenación urbana, mi intención debería ser al menos, de alguna forma, llevarlo adelante, ¿no? Aplicarlo. Y consideramos, y visto además, como ha dicho el portavoz del Elkarrekin Podemos, visto además, como digo, que ha habido nuevas informaciones, se nos hace un poco complicado pensar que se van a aplicar muchos aspectos de este Plan General de Ordenación Urbana. Y eso nos dice, como ha dicho Xavi también, que parece o que podemos tener la sospecha de que el plan tenía que salir sí o sí. No porque estuviera caduco el anterior, no sabemos por qué y no vamos a verter opiniones al respecto, pero al parecer hay algo aquí detrás que ha hecho que el plan se haya tenido que hacer de esta forma, con una carga de trabajo tan grande y con tanta celeridad. Nosotros y nosotras consultamos y hemos visto otros planes y, por ejemplo, y a veces es de agradecer, por supuesto, en los mapas recibir ese nivel de detalle y se dice en castellano la organización pormenorizada del plan. Es de agradecer, en cierta manera puede ser algo positivo, pero en otra medida puede conllevar una gran carga de trabajo para el personal técnico y no sabemos si se ha hecho para hacerlo rápidamente, es decir, porque es necesario aprobarlo y ejecutarlo ya o no. Es decir, tenemos muchas preguntas y de hecho yo venía aquí a hacer preguntas sobre la información recibida. Ya he escuchado las palabras del equipo de gobierno y son las intervenciones de siempre. Por ejemplo, las tres personas que han hablado en representación del equipo de gobierno han dicho algo similar. En comparación con el plan anterior, al parecer, este mejora muchísimo. Sí, por supuesto, eso es evidente. Pero, ¿qué era el plan anterior? ¿Quién lo hizo? Y no se nos puede decir a nosotros, a nosotras, a la oposición o a quienes nos negamos a este plan, no, es que están a favor del anterior. No, no estamos a favor del anterior, pero no hicimos el plan anterior nosotros y nosotras. Así, el anterior plan se basaba en legislación anterior. Sí, vale, sí, vale. Espero que luego me responda. Sí, sí, prefería eso, pero bueno. Como decía, el plan anterior se basaba en legislación anterior y sabemos todos y todas que hay muchas cosas que ahora no se pueden hacer y hablan de la desnaturalización. Y claro, yo aquí tenía preguntas al respecto. Desnaturalización, no, perdón.
Se habla de la protección del entorno, de la movilidad sostenible y de otros aspectos. Y si voy a la información recibida al respecto, y hay que tener en cuenta que se ha analizado todo, y supongo que todos hemos hecho lo mismo, analizarlo todo como hemos podido. Y no sé si he entendido bien, y no solo yo, no sé si hemos entendido bien así, en general, el tema de los nuevos aparcamientos que aparecen aquí, y espero que se responda en la respuesta. Es decir, no sé si es así el tema de los nuevos aparcamientos. Aparece en Ascórri la posibilidad de ello, ¿verdad? Si se puede responder, pido que se responda, por favor. En la Iglesia de las Mercedes, en Ascórri, en Arrigunaga, y no recuerdo concretamente dónde más, no lo tengo apuntado, pero parece que se posibilita hacer aparcamientos en algunas zonas del municipio. Existe la posibilidad, eso es lo que entendemos. No quiero decir que sea así, pero hemos entendido que se podrán hacer aparcamientos en algunos puntos. Y sí, agradecería que se me respondiera desde la parte técnica. Micrófono, por favor, Álvaro. Vale, de acuerdo. Micrófono para que conste en acta, por favor. Vale, entonces lanzo las preguntas. Sí, yo tengo más preguntas. Tenía más preguntas al respecto de este asunto y más que lanzar mi discurso porque ya lo conocen, quería hacer preguntas. Hay algunos aparcamientos que aparecen sobre los que tenemos dudas. Además de lo anterior, como ha dicho Xavi, el Elkarrekin Podemos, esperábamos que lo que se propusiera para su aprobación sería un PGU provisional, creo que es lo que ha dicho. Parece que la alcaldesa tiene la potestad de transmitir el documento definitivo a quien corresponda. Y que a lo que aprobemos habría que hacerle algunas adiciones. Eso es lo que entendemos, ¿vale? De acuerdo, bien. Bien. Aclararé las dudas, lo agradezco si se me aclaran las dudas, por supuesto. Ir apuntando. Sí, en Martiturri hay un cambio de ramal en la carretera y al respecto queremos saber qué es exactamente ese cambio de ramal y sí, lo voy a ir comentando todo. Sí, luego también en Ugartena, al lado de Ugartena hay un terreno y si no hemos entendido mal, ahí también, por lo que hemos leído, claro, se prevé un aparcamiento, un parking y si no es así, dígamelo, por supuesto. Pero también hemos visto que hay algo en contra de nuestra política y es lo siguiente, se ha utilizado ese espacio libre para, en los centros del municipio, actuaciones de dotación, hacer actuaciones de dotación en el centro del municipio y la mayoría son viviendas libres y si no lo he entendido mal, se utilizan algunos espacios libres para poder llevar eso a cabo y nuestro punto de vista sería otro, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, lo hemos dicho siempre, consideramos que se podría invertir más que en vivienda libre en usar esos espacios libres y no solo para como Tosu, Moru y en Peña Santa Marina, y también tengo preguntas sobre Peña Santa Marina para hacer viviendas de protección oficial, pero sí que agradeceríamos que todo eso se incluyera en esa ciudad compacta que ha dicho Carmen. Sigue en castellano. Y que tiene un trazado que va todo, como por así decirlo, junto, pero estamos destinando todo el alto porcentaje de las viviendas de protección oficial al exterior. No tenemos, pedimos por escrito la otra vez que parece que hay una actualización del PEMUS y no hemos recibido en esta información un PEMUS acorde a este plan que igual nos dice que va a haber algún tipo de autobús urbano que algún día vendrá que nutra a esa gente que vive en las viviendas de protección oficial, que en realidad entendemos que es gente que no tiene recursos como la gente que vive en el centro de las ciudades. Entonces, se nos hace un poco complicado entender todo el plan en su Horrekortasuna, sobre todo porque hemos recibido mucha información. Sigo con las preguntas que tenía por aquí apuntadas. Vale. Bueno, luego también ha habido unas tablas nuevas que no teníamos esas tablas y hemos agradecido para poder hacer una visión más objetiva del plan, donde se habla de las compensaciones del tema de las viviendas de protección oficial, que aquí se habla que se cumple el tema de la proporción, según lo dice la ley, de la vivienda de protección oficial y bueno, hablando en porcentajes, creemos que está un poco justo si de verdad queremos hacer una apuesta por la vivienda de protección oficial. Pero luego también nos pasa lo mismo. Al final, hemos discutido muchas veces con Álvaro, para poder para poder buscar una solución al problema de vivienda que tenemos, no podemos hablar sobre las viviendas, sino también tenemos que hablar de qué leyes vamos a aplicar. Si no queremos aplicar unas leyes y hacemos un plan que tiene un tipo de dirección,
pues también nos genera dudas el plan en este sentido. Y tengo muchas más cosas que decir, pero me voy saltando de un lado a otro porque me he encontrado tantas cosas en el informe técnico del secretario, en el informe técnico de los técnicos, creo que era el SMT, era el que hacían los técnicos, y luego el informe del equipo redactor, que bueno, que como bien ha dicho Xavi, me parece un poco decir que sí a todo y seguir para adelante, pero al final pues por ejemplo tenía la duda, no sé si se ha apuntado, en Peña Santa Marina, ¿qué es lo que pasa? Porque no sé si se mete el faro o ya se había metido, y con eso qué nos sucede, porque al final luego hay que hacer peticiones al Ministerio X, y eso no sé si significa que lo que estamos aprobando no se puede ejecutar hasta que no se introduzcan esas condicionantes que nos puede dar el Ministerio. Entonces, claro, nos perdemos un poco. Por eso decía al principio que nos presentéis un plan, que bueno, plan sí, un plan es, eso no, pero tiene como unos puntos en los que nos hace dudar mucho. Por ejemplo, eta esan behar dut, eta hori... Y tengo que decir, y es algo que hemos debatido aquí, además hemos dado la lata bastante y no se llegó a la conclusión de que no queríamos nuevos instalamientos deportivos en nuestro pueblo, pero con la ampliación de Fadura nosotros teníamos muchas dudas ahí y dimos mucho la lata porque no veíamos que se estuviera aceptando el PTS, y ahora vemos que se incluye en ese mapa, ese artículo número 13, creo, del PTS, y luego vemos pues que en un principio cuando se aprueba el plan tenemos una oportunidad de ampliar Fadura, pero luego ni siquiera se incluye un campo de fútbol en ese plan. ¿Piensas hacer un estudio biológico? Y claro, eso nos genera bastantes dudas porque pensamos, hemos estado debatiendo sobre esto, hemos hecho la crítica, nos habéis dicho que eso era así, pero luego ahora vemos que esto está incluido en el plan y además incluye lo que nos preocupaba. Sigue en castellano. Desplazamientos deportivos que nos amplíen el polideportivo de Fadura. También tenemos que pedir un estudio hidrogeológico que igual nos echa para atrás esa proposición. Y por eso decíamos desde el principio que no creemos mucho en este plan porque no vemos consistencia entre los elementos para poder aprobarlo, y esto realmente nos da muchísima pena. Y bueno, luego quizás en un segundo turno vaya a plantear más preguntas. Muchas gracias. Sí, gracias, brevemente, porque bueno, ya... Eduardo. Vale. Vale. ¿Todo bien, no? Sí, te toca, Eduardo. Sí, no, es brevemente porque ya nos explicaremos en el pleno, ya nos hemos explicado. Está repitiendo muchas las intervenciones del último pleno, ¿no? La realidad es que es del primer plan que se aprobó por mayoría absoluta de la anterior corporación, pues teniendo en cuenta que la vivienda es el principal problema de nuestro pueblo, sin duda, el Partido Popular tomó la decisión de colaborar activamente en la modificación del plan en lo que fuese necesario para su posible aprobación, ¿no? Fruto de esas conversaciones, de esos consensos, como ha comentado antes también Mari Carmen, se han incorporado muchísimas propuestas de asociaciones vecinales, de grupos, de colectivos, de enmiendas particulares, ¿no? Quiero recordar la demanda de los padres sanitarios con 10.000 firmas, la propuesta de Martí Turri, que también se ha cambiado y se ha adaptado a la mayoría de los vecinos del entorno, los vecinos del polígono de Rotachu, que también se ha eliminado ese Bidegorri que eliminaba 240 parcelas de aparcamiento, los derribos de Salsido, los 180 vecinos de Salsido que tenían que marchar y ya no se van a tener que marchar, el acuerdo llegado con la Asociación de Vecinos de Salsido-Alde para modificar este plan, dotándole un contenido que a ellos les parece favorable, las divisiones de viviendas que también se han modificado terriblemente para facilitar que esas viviendas tan grandes que hay en todo el municipio se puedan dividir. En definitiva, un montón de alegaciones que hicieron vecinos, asociaciones que se han ido incorporando a este plan. De aquel plan que se aprobó inicialmente a este que va definitivamente ya no hay grandes cambios y por lo tanto nuestra postura será su apoyo. Gracias. Pues es que recasco, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. El turno. Álvaro, por favor, el micrófono. Si no tienen turno las técnicas, no. Si no tienen turno las técnicos, le cedería el mío, y si no, dale ese, porque yo creo que es bueno que antes de mi siguiente intervención aclaréis algunas cuestiones técnicas, ¿no? O no sé si os parece, o si no, hablo yo de ellas, porque algunas las conozco, pero sin más, como os parezca.
nik onartze, ondo ikusten dut. Sí, a mí me parece bien. Bueno, luego si quieres hablar tú, a mí no me parece mal, sí. Manda la presidenta, no es lo que faltaba. Ya está, si quieres, has anotado algunas de las cuestiones. Coge el micrófono, por favor, no sé si... Eso es. Encéndela, Riñe, rojo. Vale. Tengo interderas obetas. Bueno, voy a hablar en castellano, ¿vale? Para explicar mejor técnicamente. Bueno, sobre los aparcamientos, en principio, en la normativa general está establecido que debajo de equipamientos públicos, debajo de espacios libres, de forma genérica, ¿vale?, se pueden construir aparcamientos, sin más. Luego hay una serie de zonas que están dibujadas debajo de espacios libres, como es lo que tú mencionabas. Me ha sorprendido Arriguna, porque yo te diría de memoria que en Arriguna no tenemos nada dibujado. Termino. Las Mercedes, la Campa del Oro, bueno, esto está en principio relacionado con, bueno, pues sin más, visibilizar igual más que sin más. Si lo pones en la normativa y dices, oye, en cualquier espacio libre se puede poner, ya estaría con eso, en el fondo. Pero es una manera como de visibilizar una serie de lugares de una forma más clara, ¿no? O decir, bueno, pues estos son más, nos parece más apropiado. También se podría poner debajo de una carretera, debajo de Avenida Zugazarte se podría hacer un aparcamiento, ¿vale? Entonces, eso como... Y luego tenemos también una realidad que es la legislación de costas, que nos obliga a, fuera de la zona de tránsito, creo que es, igual me estoy equivocando, dentro de la zona de fuera de la zona de servidumbre del dominio público, tenemos obligación de establecer aparcamientos. Y, por ejemplo, pues las Mercedes, la Campa del Oro, responden a eso. En Arriguna no hay, no hemos puesto. Costas, cuando en el último informe nos pedía aclaración, porque no le habíamos puesto en la memoria justificativa, y uno de los cambios, por ejemplo, si observáis, es que hay un punto en la memoria justificativa en la que hacemos unos pequeños cálculos de cuáles son la posible acogimiento ahora que tienen las playas, ¿vale? Y en el caso de eso, pues la arena, mencionamos el parking de las Mercedes, el de la Campa del Oro, con unas previsiones, ¿no?, que nosotros hacemos más o menos a 35 metros por plaza, ¿no?, en el que incluyen viales, rampas y demás. Y en Azcorri yo tampoco te diría que hay más aparcamiento previsto que el que está dibujado en el suelo no urbanizable. Y por ejemplo, en el de Sope, que en la Rabasterra, como compartimos la Salvaje con Sopelana, ¿vale?, decimos que en Sope hay suficiente aparcamiento, porque obviamente nuestro trozo de playa no podemos hacer en la mitad del acantilado o en la mitad de la zona que está protegida con especial protección o con mejora ambiental, no podemos hacer un aparcamiento. Eso respecto de los parkings. Vale, lo que mencionabas de que no todo este tema de procedimiento. Nosotros lo que hemos hecho es bastante común, si veis los procedimientos de otros planes, en la que se aprueba un texto en el que se tienen que introducir una serie de cosas. ¿Qué pasa? Nosotros os hemos dado el puzzle completo. Lo que nosotros ahora tenemos que hacer es juntar esas dos piezas. Nosotros os hemos dado en la documentación técnica, que desde julio algunas cosas ya hemos ido introduciendo, parte de la DAE, ¿vale?, que es lo que mencionaba el concejal de Podemos, con algunas cosas que ya hemos hecho, y tenéis otro documento, el número 11, que lo tenéis en dos carpetas, tanto en la carpeta de documentación técnica, porque es un documento técnico, como Isabel quiso meterlo en otra carpeta como para resaltarlo más. Ese es también un documento técnico. Ahí está puesto punto por punto cuáles son las cosas, dónde hay que meter. O sea, es decir, lo que vais a aprobar está claro. Nosotros luego no vamos a reinventar. Es decir, es un documento que viene como en dos tomos, ¿vale? Viene disgregado. Y luego el trabajo es ponerlo en uno único, ¿vale? No sé si yo creo que era eso a lo que te referías, ¿no? Del texto refundido. Sí quería que explicarais una de las preguntas, que es
lo relativo al ramal de Martiturri. Sí, ahora voy vale, por orden. No, Vale, justo, vale, Martiturri creí que era iba a la terminar siguiente. Yo creo que Martiturri, Sanurrengo apunta tu duda. Sí, yo creo que Martiturri era la siguiente que había apuntado. ¿Qué nos sucedió? Cuando hicimos el análisis de tráfico, vimos que se generaban unas colas desde el acceso de SOPE, eso es, y la asesoría técnica nos dijo, bueno, pues desdoblamos, ¿no? Ya, de hecho, ya hay bastante reserva quiero decir, el vial que existe ahora, ese ramal, tiene como mucho espacio, y entonces la necesidad de ampliación física era bastante menor. ¿Qué pasa? Cuando mandamos eso a Diputación nos dijo que eso no iba a funcionar, que ya podíamos poner 25 ramales, o sea, 25 carriles, que el problema era que el tráfico que venía de Bilbo, no, imagínate, ¿no? Tú vienes de SOPE, ¿vale? Sí, vienes de SOPE, pero toda la gente que está viniendo de Bilbo no los va a dejar, genera como un semáforo. Y lo que nos dijo era que teníamos que ese nuevo vial, ¿no? Ese desdoblamiento, ahora solamente hay un carril, ese nuevo carril tenía que ir dedicado, ¿sabes? Como cuando tú te metes en una rotonda y no tienes que entrar en la rotonda y directamente sales, como ahora en Artaza, eso es. Entonces, de esa manera, el que va por ese carril dedicado, pues no tiene que esperar a entrar en la rotonda. ¿Qué pasa? Que ahí se nos montaba un nudo muy importante, porque era, por un lado, la gente que viene de Bilbo, que no sabemos si va a ir obviamente vamos a pensar en la gente que se va a meter en Guecho, ¿vale? Entonces, que va a ir o al Gorta, o a Andramari, o no, o los que vienen de Bilbo y se quieren meter a Martiturri. Entonces, lo que hicimos fue ver si en aquella longitud que teníamos hasta ese viario perpendicular en Martiturri, ¿vale? Ya cuando estamos ya en el tramo después de la rotonda, ¿vale? Entre la rotonda y las gasolineras, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos ese canal viario y luego tenemos una perpendicular, que teníamos ya otro carril como dedicado para meterse ahí, porque para facilitar y que no se crearan tapones, ¿vale? Entonces, lo que teníamos que prever y ver que en esa longitud nos daba para que la gente que venía de ese carril dedicado pudiera salir, el que venía de Bilbo y quería seguir para el Algorta, o el que venía de Bilbo y quería entrar a Martiturri, todo eso se pudiera hacer. Y eso ha sido lo que hemos vuelto a calcular. Esta consultoría nos dijo que cabían, hicimos un dibujo y en principio entendemos que la forma técnica con la que hablan los ingenieros yo no me la sé bien, pero quiero decir que hablan de escenarios, ¿vale? Bueno, pero te quiero decir que hay escenarios, pero te quiero explicar que igual digo escenario, igual no, la palabra no es escenario, pero que tienen como unos escenarios de apelotonamiento de coches, ¿no? Entonces, hay unos que permiten, ¿vale? O sea, o tanta congestión o no congestión o tanta fluidez permiten, ¿vale? Pero llega un momento en el que de repente, porque esto todo se hace por ordenador, tú dibujas, luego llueves coches y a ver qué dice el ordenador. Entonces, el ordenador si dice C, pues sí, a Diputación ya no le gusta. Entonces, D. Entonces, a Diputación ya te dice que ojo así no. Entonces, se ha visto que los escenarios que suceden, pues ya están ya en el lado favorable que nos da Diputación y por eso no hemos tenido, porque la idea era que, claro, si no teníamos espacio, pues igual había que correr el viario para tener más longitud entre la rotonda y el acceso a Martiturri. ¿Sí? Sí. Micrófono, por favor. Y con el plan nuevo no se incluye esa carretera. No es lo mismo. Es parecido. Es verdad que sí se incluye el del 30. ¿No? Justo esa carretera de siempre que pasa por las gasolineras hacia Verango, no nos hemos apropiado, o bueno, ahora será la del 30 o... Ah, sí, la del 30. Sí, eso es, sí, será la del 30. Sí, lo siento, que no lo había entendido bien. Sí, en principio sí. Por la movilidad sostenible, Yanire, por favor. Bueno, Ugartena. Detrás del Ugartena ya en el plan general vigente había previsto un espacio libre arriba que no se ha llegado a ejecutar nunca
un aparcamiento debajo de ese espacio libre. Esa propuesta se mantiene similar, la única historia es que para que funcionara bien, los técnicos de infraestructuras necesitaban una salida por un lado y otra salida por el otro. Entonces, teniendo en cuenta que, por ejemplo, los propietarios o los que quieran explotar el Lugartena también hicieron una alegación diciendo que querían algo más de edificabilidad para que su negocio fuera viable, bueno, pues vimos la posibilidad de darles un trozo, o sea, hacer un trueque, ¿vale? Coger el lateral, generar como un espacio, pues eso, en el que puedan pasar los coches, funcione como una calle, ¿vale? Y eso, y poder descender al aparcamiento o salir por ahí. No sé cómo va a terminar funcionando porque el proyecto todavía le falta de desarrollar, ¿vale? Pero sí, hay previsto un aparcamiento. Y ¿qué sucede? Nosotros cuando hacemos actuaciones de dotación, hay veces que tú tienes la posibilidad, ¿no? Porque te interesa un espacio libre de, pues por ejemplo, en donde está Sir Ramón de la Sotansener. Bueno, pues ahí nos parecía interesante coger parte de la parcela y hacer espacios libres, porque los estándares nos dice el decreto de estándares que si construyes tienes que aportar espacios libres, tienes que aportar suelo para equipamientos, ¿no? Entonces, pero hay otros sitios en los que no tiene sentido. ¿Qué? Quitarle una franja de 4 metros ¿sabes? A una parcela para generar que un lugar donde prácticamente lo único que se haga es que los chuchos puedan hacer pis. Poco más, te quiero decir, no generas un espacio libre decente, ¿vale? Entonces, se han utilizado dos zonas, que es esta de la campa de Lugartena y todas los antiguos pabellones de Gobela, eso es, para ir saciando ahí esos estándares, eso es. Entonces, tú tienes, ¿qué pasa? Que lo que teníamos claro, y hay también un equilibrio económico que no cuesta lo mismo, ¿entiendes? Hacer una casa, o sea, hacer una actuación de dotación, imagínate, pues toda la zona de las arenas y todo lo que se genera en las arenas, cuando estamos buscando estándares de equipamientos, va a recagana. ¿Qué pasa? No es lo mismo hacer una actuación de dotación, no va a costar lo mismo, ni costaría el suelo lo mismo, en el Recagane, en la calle Mayor, que en Santana, entonces luego hay un equilibrio económico de ver lo que cuesta el suelo en el Recagane y compararlo con la viabilidad económica o el incremento económico que se genera en esa actuación de dotación X, y entonces esas cosas, o sea, una cosa es, no, mira, nos dice que el estándar nos dice 15 metros, vale, pero 15 metros igual significan 25 en el Recagane o 7, ¿me entiendes? Porque al final es un equilibrio económico, vale, todo se traduce a... Aurreco versión. Esto era porque en la versión anterior no se especificaba contra qué iba ese espacio. Sí se incluía, sí, siempre se ha incluido, ¿eh? O sea, no se ha especificado. Creo que en el resto de ámbitos, creo que se mencionaba así, ¿no? Venía Recagane, creo que era una inspección así y sigue en castellano. Yo juraría que sí estaba puesto en todas las fichas. En aprobación provisional, yo diría que ya habíamos puesto, igual en las fichas, en aprobación inicial, no, en las fichas sí, pero quiero decir, en la ficha de la agrupación dotacional igual no estaba puesto, mira, vamos a sacar de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. También tenéis que entender que en el fondo estos son todo eso, son transacciones y equilibrios económicos. Vale. Que esto sí, tampoco lo que hemos procurado es que estas dos bolsas, vamos a decir, ¿vale?, no queden totalmente agotadas. Y que si de repente en otro momento surgiera otra actuación de dotación, también pueda, porque se puede ir a la compensación, pero no es lo más correcto, ¿vale? Entonces, de esta manera, bueno, pues tenemos un suelo al que recurrir, ¿vale? Entonces, si os fijáis, en las dos fichas de las agrupaciones dotacionales no están conseguidas al 100%, ¿vale? Sí, vale. Eso. Y luego, esas tablas que decías de los estándares,
Esto es porque esos estándares estaban calculados y en la memoria justificativa estaba, o sea, quiero decir, no ha habido un momento en el que no cumpliéramos estándares. La historia es que no habíamos puesto, eso nos ha pedido no sé qué administración, vivienda creo, no habíamos puesto en cada, por ejemplo, en una actuación aislada, pues todas estas pequeños solares que todavía faltan de ejecutar de las unidades de ejecución del plan general vigente, ¿no? Estos nos han dicho que teníamos que utilizar, o sea, que calcular como si fuesen nuevas, ¿vale? No como si vinieran del plan anterior. Entonces, eso nos genera unos estándares. Esos estándares existían y estaban, vamos a decir, el global, o sea, daba positivo. El tema es que cada ficha no recogía qué débito había generado. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Entonces, os hemos puesto las una por una para que veáis, pero esos débitos estaban contados, ¿vale? Otra cosa que he apuntado, más viviendas en el exterior. Sí, es así. La realidad es que la legislación lo que nos obliga es a un 40% en el suelo urbano y en el urbanizable un 75%. Hay una razón. O sea, quiere decir que puede ser que luego es discutible, ¿no?, lo que dices, y no, o sea, totalmente debatible. Pero la realidad es que generalmente tú en el suelo urbano te enfrentas a un suelo que ya está transformado y las cargas son mucho mayores. Entonces, si encima metes más, o sea, no quitas viabilidad o quitas jamón, hablando mal y pronto, no, a través de una vivienda que es menos rentable, ¿vale?, o que tiene rentabilidad prácticamente nula, como puede ser la vivienda de alquiler, de VPS en alquiler. Entonces tú lo que haces es juegas con la viabilidad. Entonces esos son los parámetros que al final hacen que tú en el suelo urbano creo que estamos, yo creo, dentro de, o sea, que estamos bien con los estándares. No es que alguna actuación integrada hay que no tiene vivienda VPS, esto ya lo o VPP, ya lo hemos hablado, porque esto significaba que igual tenías que poner un piso un piso de vivienda VPS, o sea, 3 viviendas VPS y luego todo el resto de las plantas vivienda libre. Esto es muy complejo. Esto yo no lo he visto nunca hacer. Igual se hace, ¿eh?, pero yo no lo he visto nunca. Entonces, lo que sea en esas, pues se ha llevado, por ejemplo, una de las que más absorbe es Zubilleta, ¿vale?, que compensa todas estas pequeñitas como Nervión, Areneasti, pero allí donde se puede meter bloque de VPS o VPP se ha metido, ¿vale? Pero sí, es cierto que hay menos vivienda de protección en el centro que en... Vale, sobre el PEMUS, pues nosotros hemos siempre estado en contacto con el Departamento de Infraestructuras. El PEMUS en realidad es más un tema de gestión, ¿no? Nosotros hablamos de las redes principales, de carreteras, vamos a decir, dibujamos, ¿no?, viales nuevos, videgorris nuevos, pero luego cómo eso se gestiona, cómo se prioriza, esto es algo que en el fondo yo creo que también es importante que entendáis eso, que esto es una herramienta, esto es una base, luego hay que llevarla a cabo, que yo creo que la tenéis claro también, pero bueno, y el PEMUS yo creo que es un instrumento más de desarrollo, ¿vale?, y de gestión de todo lo que tenemos, no solamente eso, porque en el PEMUS pues también hablan del metro, del autobús, cosa que para nosotros no entra. El metro sí, porque es territorio, pero las líneas de autobús no es algo que dibujemos, quiero decir. Las tablas... Porque gehiago esan gure, o sea, zuk manejatzen duzu informazio hori, baina guk ez. Usted maneja esa información, pero nosotros y nosotras no. Por lo tanto, si la responsable política me dice que estaban con ello, vale, pero no lo sabíamos. Nosotros para aprobación provisional habíamos dibujado el faro como un suelo dentro del sector de Peña Santa Marina, ¿vale?, que era la mayor parte, 9.000 y pico metros, 9.700 eran espacios libres, y luego había una parte que era equipamiento, porque existe este convenio, ¿no?, que se va a desafectar. El faro ya tiene todos los informes favorables, tiene también el informe de costas, ¿no?, porque una cosa es que el puerto se vaya,
y otra cosa es que Costas también se vaya. Allí donde está el puerto está Costas. ¿Qué pasa? Si el puerto se retira, pero existe, imagínate, un faro, el mismo ejemplo, un faro, pero que estuviera en la mitad de una marisma. Si el puerto se va porque el faro ese desaparece, Costas se queda porque hay marisma, porque hay un elemento natural que la ley te dice que eso es dominio público marítimo terrestre. En este caso, Costas ya tiene el informe aceptando la desafección y que tampoco va a ser dominio público marítimo terrestre. ¿Qué pasa? Que a día de hoy, aunque en el Ministerio esté ese informe y todos sepan que eso ya va a culminar y que estemos solo a la espera de que se cambie la señal marítima de un sitio a otro, ¿vale? El hecho es que todavía en el dibujo sigue estando. Y entonces Costas, que nos dijo, esto no puedes dibujar como suelo urbanizable mientras siga siendo dominio público marítimo terrestre. Entonces, hablamos con ellos y aceptaron la solución de decir, bueno, esto es lo que es. Ahora, por ejemplo, el de Peña Santa Marina es más largo que una sábana santa, porque está toda la explicación de todo este tema, del convenio, de la afectación, no sé qué, y ahí están considerados esos espacios libres como parte de la ficha y parte de algo que tiene que ser obtenido, pero en los planos ese suelo aparece como sistema general portuario, como dominio público marítimo terrestre, como suelo no urbanizable, ¿vale? Así, esas tres cosas te diría. ¿Qué pasa? Si antes de que terminemos el documento refundido, que no es el trabajo este de poner los dos documentos juntos, si llega por fin, entonces lo dibujaremos, pero porque ya está todo reflejado, te quiero decir. La historia es que sí, es un poco, bueno, pues en un sitio aparece dibujado como una cosa porque es lo que nos exigía Costas, pero nos ha permitido lo otro también, ¿vale? En la ficha que aparezca como a futuro, cuando esto se desafecte, que pueda ser un espacio libre, ¿vale? Claro, perdona, es que he visto en el mapa el dibujo y luego la explicación y era como que no coincidía, ¿no? Y bueno, y luego hemos hablado de esa y bueno, eso es, Costas nos ha dicho eso, ¿no? Que aun sabiendo que esto iba a ir adelante, pues que era cuestión de algunos meses, no sabemos cuántos, pero que hasta que se haga la obra no se va a poder hacer la desafección. Entonces, eso es algo que ya están manejando en diferentes ministerios. Ya hay varios informes favorables. Costas es el que más se resiste. Pero bueno, ellos también han dicho que lo aprueban y que se puede proseguir. Y pues eso, pues solo quedaría ya pues finalizar todo y poner el sello. Y si ocurre esto, pues se puede dibujar todo más o menos de la misma manera. Y luego, Fadura. No, pero es que esto es muy importante que también entendáis. Nosotros trabajamos con informes sectoriales que hay veces que nos dicen cosas pues, un poco marcianas. Como por ejemplo, Diputación en un informe nos decía que Costas que no era un condicionante superpuesto, que aquello era una calificación. Nosotros no entendemos eso, no podemos estar todo el día discutiendo. Por ejemplo, en este caso, pues no hemos hecho caso, porque sabemos que eso no es así y no vamos a discutir con ellos, ¿vale? Entonces, pero hay, por ejemplo, pues con Fadura, el Departamento de Medio Ambiente de Gobierno Vasco está RQR con lo suyo. Ellos entienden la normativa sectorial de una manera, cuando creemos que no es así. Entendemos que la normativa sectorial lo que dice es, en el agroganadería y campiña, que el PTS está dibujando, obviamente, si a mí me dice que puedo hacer todas estas actividades, entre esas actividades puedo meter campos deportivos, joder, si yo en el plan general dibujo un campo deportivo, estoy dentro de lo que me está diciendo que puedo hacer. Bueno, pues esto, que no. Que lo dibujemos como dice el PTS. Bueno, pues hemos terminado dibujándolo porque no queríamos discutir más. Porque hay veces que no puedes darte 200 veces contra una pared y la 201 pensar que van a entenderte. Ya está. Entonces, ¿qué hemos hecho? Obviamente, todos los requisitos medioambientales que nos han pedido para que todo el mundo esté tranquilo, que
cuando eso se haga, se va a hacer con toda la seguridad medioambiental, se van a hacer estudios hidrogeológicos, todo lo que está puesto en la ficha. ¿Vale? ¿Qué pasa? Si no sabemos exactamente qué es lo que va, si va un campo de fútbol, 2 campos de fútbol, quiero decir... Una piscina. Lo que sea, ¿me entiendes? O sea, si, no sé, ¿me entiendes? No puedes hacer un estudio de nada. Entonces, lo que hemos hecho es decir cuáles son las condiciones para cuando haya una idea de qué concho se quiere meter ahí, ¿vale? Pues poder en esa franja de agroganadería y campiña, lo que sí tenemos claro es que la de mejora ambiental de esa no se toca, ¿vale? Pero en la otra franja entendemos que sí se puede tocar. Bueno, de hecho hasta en la de mejora ambiental se podría meter, pero en principio la idea es, en todo caso, pensar en la de agroganadería y campiña, ¿vale? Y eso. O sea, Sí, en ese caso, aquí hemos debatido al respecto y por eso lo hemos mencionado. Decíamos lo siguiente en castellano, pero por lo menos para imaginar lo que es, lo que dice el PTS. El PTS, lo que dice, se lo puedo pasar el dibujo del PTS y lo podrá comparar y verá que es lo mismo que hemos dibujado. Lo que han dibujado ahora, sí, la única diferencia es que antes tienen que hablar uno a uno para que pueda traducir, por favor. Y ahora está como agroganadería y campiña. Sí, disculpen. Eso, antes estaba como equipamiento y ahora está como agroganadería y campiña. La historia es que el PTS de lo que nos habla es que existe la cubeta del humedal, que es donde, ¿no?, lo que está protegido de especial protección, y luego hay 2 bandas, una de 50 y otra de 100. La primera de 50 es donde está la de mejora ambiental. Claro, dibujado con la topografía que dibujó el PTS, es una línea. Nosotros, como tenemos otra topografía, la hemos adaptado a la nuestra, donde está la cubeta, y de ahí hemos tirado una paralela a 50 y otra a 100. Y ya estaría, está calcado. O sea, de hecho, uno de los esfuerzos que hicimos en una de las cosas que hemos hecho ahora ha sido que vimos también que habíamos hablado de la mejora ambiental, por ejemplo, y no es exactamente la misma la mejora ambiental del litoral, lo que se permite hacer, que la mejora ambiental del humedal. Entonces, hemos como desgranado la mejora ambiental, y lo mismo para la especial protección, no es lo mismo lo que puedes hacer en especial protección en el humedal que en cada PTS. No, tenemos las DOT, que nos dicen una cosa, y luego cada PTS dice más lo suyo, parecido, pero no es exactamente lo mismo. Entonces hemos ido a calcar. Y entonces hemos como disgregado. Entonces tenemos especial protección del litoral, especial protección del humedal, mejora ambiental del litoral, 2 mejoras ambientales del humedal. O sea, perdón, mejora ambiental del litoral, he dicho, sí, 2 mejoras ambientales en el humedal, eso es. Agroganadería y campiña en general. Agroganadería y campiña, porque es también un poco diferente el agroganadería y campiña del humedal que la agroganadería y campiña del PTS agroforestal, ¿vale? Entonces, todo súper bien, o sea, está todo, o sea, de repente teníamos 4 y ahora tenemos sub 4 otras tantas, ¿vale? Y través de galderak badituzu, Sí, lo dicho. O cuando concluyamos le puedo pasar la información esa, por supuesto, sí. Bueno, Pulsa el micrófono. Bueno, yo solamente quería hacer, primero dar las gracias, eskerrik asko, tanto al equipo redactor de casa, que está una parte aquí, al equipo redactor que ha estado contratado, que también ha hecho un trabajo magnífico. Sí quiero decir que esto no se trata de ninguna tramitación acelerada, se trata de una tramitación normal, pero es evidente que tenemos en vigor en este momento un plan general aprobado en el año 98 y entrado en vigor y puesto en vigor en el año 2001, que estamos trabajando con él y que mientras no aprobemos un nuevo plan, al no haber suspensión de licencias en este momento, tenemos que dar respuesta a problemas del año 2025 con una herramienta del año 1998. Por tanto, no se trata de una tramitación acelerada, pero sí necesaria. Hemos propuesto, evidentemente, hemos puesto un pequeño anexo, y cuando decimos que los cambios pendientes incluidos en el documento, se trata de cambios mínimos, y queremos decir que no son sustantivos y no afectan ni al modelo territorial ni a las situaciones urbanísticas que se definen.
se asimilan más a cuestiones de erratas o cuestiones de coordinación técnica entre distintos documentos de los servicios técnicos y jurídicos municipales con los informes recibidos. Lo que sí quiero también dejar claro que hemos trabajado con un escrupuloso respeto al procedimiento administrativo, que vuelvo a decir lo mismo, aunque se trata de una ley del año 2006, es posible que lo que ahora percibimos como participación no sea lo que en el año 2006 se planeaba como participación, pero que la participación ha sido importante, exhaustiva, detallada y dedicada, ¿vale? Lo digo porque en la tramitación de un plan general y una herramienta de este carácter es importantísimo respetar el procedimiento administrativo si no queremos caer a la primera zancadilla. Sobre los informes favorables, sobre las sospechas de si los informes favorables no lo son o no lo son. Yo puedo entender que se sospeche de mí, ¿no? Porque soy sospechoso de todo, pero no entiendo que se pueda sospechar de que los informes técnicos del informe de las técnicas, del informe del secretario y del informe del equipo redactor, que no se hubieran dejado tramitar este plan sin los informes favorables. Porque si no hubieran sido preceptivos los informes favorables, ya os digo yo que hubiéramos ido bastante más rápido, ¿vale? Entonces, yo insisto, que se me cuestione a mí, no tengo ningún problema porque está dentro de mi trabajo, pero creo que no se puede cuestionar a los técnicos y a las técnicas, tanto municipales como el equipo redactor externo. Sobre la carga de trabajo, bueno, por eso se contrató un equipo exterior, un equipo redactor externo, con un importantísimo número de personas que se han estado dedicado. Y no me voy a extender mucho más, solo quiero decir, y como haremos creo que todos en el próximo pleno, entraré más en detalle sobre las cuestiones concretas del plan que vamos a aprobar. Es evidente que la vivienda es un elemento fundamental, más en estos momentos. Igual si hubiéramos aprobado hace 15 años no hubiéramos estado centrándonos en la vivienda, se hubiera estado centrado probablemente en los espacios libres, que era el debate en aquel momento. Pero sí quiero dejar claro que la apuesta por la vivienda bueno, yo creo que de los últimos planes que he visto no hay ninguno que tenga una apuesta de estas dimensiones, con una media del 80% de vivienda pública, con una apuesta importantísima por la vivienda en alquiler, con la apertura de posibilidades de transformar aún más vivienda en alquiler dentro de la vivienda de protección pública. No sé, creo que con el tiempo es verdad que en los últimos años se ha convertido la vivienda en el gran problema y tenemos la suerte de que este plan, si tenemos la agilidad, como decían antes, y creo que será de otro momento, otro debate, ¿no? La oficina que tiene que desarrollar este plan, creo que será un debate de otro momento, muy cercano, muy cercano, pero creo que el gran objetivo es poner en marcha cuanto antes este plan para que esas propuestas sobre vivienda pública puedan llevarse adelante. Es que ricasco. Pues es que ricasco, Álvaro. Abrimos la segunda ronda. Si alguno de los partidos quisiera tomar la palabra. ¿No? Bueno, pues entonces, tras las distintas intervenciones que hemos tenido, procede que pasemos a la votación del dictamen relativo a la aprobación definitiva de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Guecho y a su elevación al Pleno del Ayuntamiento de Guecho para su debate y, en su caso, aprobación. Por tanto, de acuerdo con lo expuesto, así como lo concluido y lo propuesto por los servicios técnicos jurídicos del Ayuntamiento, se propone acordar el siguiente dictamen, que será elevado al Pleno Municipal para su votación. Primero, aprobar definitivamente la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Guecho, de conformidad con el documento redactado por la UTE, formada por las empresas Iritec, Hirigintza Teknikariak SLP y Estudios de Renovación y Desarrollos Urbanos SL, debiendo incorporar al mismo las modificaciones derivadas de los informes emitidos por las administraciones con competencias territoriales y o sectoriales y las determinaciones de la Declaración Ambiental Estratégica que se detallen en el documento anexo a esta propuesta, así como tener en cuenta las rectificaciones motivadas por los actos de ejecución del planeamiento precedente. Segundo, encomendar al equipo redactor la redacción del documento que integre las modificaciones, determinaciones y rectificaciones señaladas en el apartado precedente. Tercero,
encomendar a la Alcaldía que ordene la ejecución de las actuaciones necesarias derivadas de este acuerdo, tales como la remisión del expediente a la Diputación Foral de Vizcaya y a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, a la publicación del acuerdo y a la notificación de las administraciones competentes, conforme a lo señalado en la propuesta de acuerdo remitida con la convocatoria de esta comisión. Cuarto, dejar constancia expresa de que la resolución del director de Calidad Ambiental y Economía Circular de la Viceconsejería de Medio Ambiente, dependiente del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, por la que se formula la Declaración Ambiental Estratégica de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Guecho, ha sido publicada en el Boletín Oficial del País Vasco número 146 de fecha 4 de agosto del 2025. Y quinto, hacer constar que en la propuesta se incluyen los medios de impugnación previstos por la legislación vigente para conocimiento de las partes interesadas. Este es el dictamen propuesto y pasamos ahora a la votación. Votos a favor, EAJ, PSE y Partido Popular. Votos en contra, Elkarrekin Podemos y EH Bildu. Pues los votos emitidos han sido 9 votos a favor. 9. Los votos emitidos, 9, no me asusta. 9, 9 Sí, somos. joder, yo no me cuento, perdón. Han sido 9 votos emitidos, siendo 6 a favor y 3 en contra. Por lo tanto, queda aprobado el dictamen de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Guecho y su elevación al Pleno del Ayuntamiento de Guecho. Mila esker. No, perdona, no sé si hay en el público alguien que quiera tomar la palabra. Sí, caballero. No, es Borduan, eskerrik asko. De acuerdo. guztioi, Por lo tanto, eta muchísimas gracias a todos y a todas. egun ona izan dezazuela. Y que tengan un buen día.